electorales que están plasmados en el capítulo 3 de nuestra Constitución. Muy bien, vamos a analizar cada artículo. Tenemos el artículo 30, que establece lo siguiente. Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. Muy bien, a partir de este artículo podemos entender de que la mayoría de edad se obtiene cumplidos los 18 años de edad. A partir de ese momento se te va a entregar el DNI de color azul. A partir de los 18 años, a partir de la mayoría de edad, estás hábil para ejercer un conjunto de derechos, sobre todo derechos políticos, que lógicamente van a permitir que se plasme, que se ejercite derechos como el de elegir o el de ser elegido. Derecho que fundamentalmente va a permitir consolidar la democracia, la elección de autoridades. Pero también entiéndase que la mayoría de edad implica que el ser humano ha adquirido a esa edad, ha adquirido la madurez emocional, la madurez psicológica, que justamente le permite ejercer estos derechos políticos. Sin embargo, haciendo un análisis real, podemos observar de que muchas veces, en promedio, la mayoría de la población no adquiere esa madurez emocional y psicológica a los 18 años, sino que se demora un poco más. Quizás en algunos casos la adquiere a los 21, en otros casos a los 25, en otros casos a los 28, de tal manera que consideramos de que adquirir la mayoría de edad a los 18 años no necesariamente refleja una madurez real. Sin embargo, que esto se comporte como un desafío para que la población de 18 años trate de poner su voluntad para alinearse, para que pueda conseguir en forma práctica esa mayoría de edad que exige la Constitución. Muy bien. ¿Qué más sostiene este artículo? Establece que para el ejercicio de la ciudadanía se requiere de la inscripción electoral. Muy bien, entonces, para poder obtener el DNI azul, lógicamente, uno tiene que inscribirse ante la entidad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que viene a ser la RENIC, que a su vez va a formar parte del sistema electoral. El sistema electoral va a estar integrado por la misma RENIC, va a estar integrado por la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y va a estar integrado por el Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE se encarga de organizar los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de validar, certificar los procesos electorales, dando su certificación de ganador a los candidatos que hayan podido postular y que se hayan hecho alcaldes, se hayan hecho congresistas, gobernadores regionales, etcétera, etcétera. Luego tenemos el siguiente artículo, el artículo 31, que establece lo siguiente. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley.
Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esa edad. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esa edad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una duplicidad. Vamos a eliminar. Muy bien, tenemos el artículo 31, entonces. El artículo 31 va a significar, va a significar, va a significar y va a poner en manifiesto que estamos en una organización democrática, donde un pilar, un principio fundamental de la democracia es que el pueblo elija a sus autoridades, que el pueblo tenga la autonomía para poder organizarse conforme sus propias características, sus expectativas, de tal manera que para asegurar esos principios democráticos es importante que se desarrolle todo un sistema que pueda poner en práctica la elección de las autoridades que van a representar al pueblo, ¿no es cierto? Muy bien. También el artículo hace mención a que la democracia no solamente debe de entenderse como un sistema de gobierno pasivo donde la población debe de esperar que el Estado le cubra los servicios públicos, le atienda en forma absoluta, sino que por el contrario, democracia significa que la ciudadanía participe del gobierno, participe de la gestión a través de una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Entre ellos tenemos el referéndum. ¿Y qué viene a ser el referéndum? El referéndum es un mecanismo de participación ciudadana por el que se le consulta a la población su opinión acerca de temas considerados de especial importancia para el desarrollo y progreso del país. También tenemos otro mecanismo de participación, la iniciativa legislativa, que viene a ser aquella potestad que se atribuye a uno o más órganos de un Estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida en cuanto a la aprobación, modificación o derogación de una ley. En el caso de los ciudadanos organizados tienen una iniciativa legislativa. Muy bien, luego tenemos la revocatoria. La revocatoria constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir del cargo público a una autoridad con anterioridad a la expiración del periodo para el que fue elegido. Muy bien. También debe entenderse de que dicho artículo hace referencia a que es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, justamente a efectos de defender la democracia, a efectos de defender la voluntad popular. No debe de avalarse ningún hecho que ponga en riesgo el voto popular, la, la elección libre y democrática efectuada por el ciudadano. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. Los gobiernos locales, entiéndase como primeras instancias, es la autoridad inmediata, la más cercana a la población, de tal manera que la obligación del gobierno local es justamente gestar el desarrollo económico, el desarrollo en todos los niveles social, cultural, dentro de su jurisdicción,
dentro de su circunscripción territorial. Por ejemplo, tenemos la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, de tal manera que esta municipalidad ejerce su función, ejerce competencia, buscando lógicamente el desarrollo de su distrito. Por tanto, allí tenemos un gobierno local, la autoridad municipal, la más cercana al ciudadano. Muy bien, en mérito a ello, téngase en cuenta de que los vecinos moradores de este distrito de San Jerónimo tienen el derecho y tienen el deber de formar parte en la toma de decisiones que permita obtenerse concertación a efectos de llevar a cabo mecanismos, procesos para el desarrollo de este distrito. Por tanto, es importante de que los vecinos se organicen, establezcan asociaciones y de esa manera, en forma organizada, poder participar de la gestión de ese distrito. Un ejemplo concreto, estoy seguro que ustedes habrán podido observar en sus barrios que generalmente está la presencia de una población organizada, un vecindario organizado a través de juntas directivas donde hay un presidente, hay un secretario, hay un vocal, que representan a esa vecindad, de tal manera que ese vecindario organizado y representado por su presidente, con toda esa legitimidad, pueden promover la ejecución de proyectos de desarrollo para ese vecindario, llevando la propuesta ante la municipalidad a efectos de que ésta pueda dar un espacio para que la propuesta sea expuesta. Por ejemplo, vemos de que en la actualidad muchos de los proyectos de agua, saneamiento, pavimentación de calles, avenidas, tienen como origen justamente la participación ciudadana. Vecinos que se han organizado y que tienen la iniciativa de llevar un proyecto de infraestructura, de ejecución de redes de agua y saneamiento, tocan la puerta de la municipalidad a través, lógicamente, de un procedimiento administrativo que es necesario iniciar para que se pueda atender esa iniciativa. Muy bien, entonces, la iniciativa, lógicamente, la iniciativa vecinal del vecindario, lógicamente, permite evidenciar la participación del vecindario. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las organizaciones sociales culturales, que también son evidentes en nuestro medio. Hemos visto que hay organización de artistas, organizaciones folclóricas, que también pueden formar parte de la gestión municipal. Téngase en cuenta que las municipalidades tienen un presupuesto destinado para atender, para buscar, promover el desarrollo cultural, el desarrollo y la protección de los valores de esa comunidad, de ese distrito. De tal manera que para ese desarrollo hay un presupuesto establecido. Pero ese presupuesto lógicamente tiene que ejecutarse en ese destino. Por tanto, es vital la participación ciudadana, pero organizada. Entonces, este conjunto organizado de artistas, de defensores de la identidad cultural de ese distrito, podrán presentar algún proyecto de desarrollo y promoción cultural ante la municipalidad. Y la municipalidad, a través de sus órganos especializados, en este caso podría ser la Gerencia de Desarrollo Humano y Cultural, tendría que evaluar dicha petición. Sobre esa evaluación, quizás podría declararse procedente la petición y apoyar el proyecto
de este conjunto organizado de artistas. ¿Ah? Y así, por cada dimensión real, sea cultural, sea social, a nivel de la ejecución de proyectos de infraestructura, nuestro esquema, nuestro sistema normativo permite de que la población pueda formar parte de la gestión política a través de la toma de decisiones, a través de la iniciativa de proyectos, de tal manera que todo esto está garantizado. Es vital que la población ponga en práctica esos mecanismos de participación ciudadana. Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 32. Artículo 32. Pueden ser sometidos a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, materias relativas al proceso de descentralización. Muy bien, entonces, entiéndase nuevamente que el referéndum es la consulta que se le hace a la población. Hace poco hubo justamente un referéndum en el cual pudimos observar en forma real cómo se realiza el proceso de referéndum. Es una especie de procedimiento similar a la elección popular de las autoridades políticas. Uno tiene que ir a las mesas de votación correspondientes y allí, lógicamente, el presidente de la mesa le va a entregar una cédula en el cual, en forma secreta, el ciudadano puede manifestar su decisión de apoyar la reforma total o parcial de la Constitución, de aprobar alguna norma con rango de ley, alguna ordenanza municipal, de tal manera que esa consulta popular obtiene eficacia. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Lógicamente, entiéndase de que los derechos fundamentales de la persona tienen carácter irrenunciable. Por lo tanto, no pueden ser cuestionados, no pueden someterse a referéndum, pues ello implicaría justamente poner en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales de la persona, que vuelvo a decir, son irrenunciables en cualquier escenario. Muy bien, de igual manera, no puede someterse a referéndum las normas de carácter tributario y presupuestal, en mérito a que el manejo de este tipo de normas, la concepción del sistema tributario presupuestal requiere de conocimiento especializado que no necesariamente podrá encontrarse en la población, ¿no es cierto? De tal manera que sería irresponsable someter el sistema tributario y presupuestal a una consulta popular, ¿no es cierto? Muy bien, artículo 33. El ejercicio de la ciudadanía se suspende por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Muy bien, entonces, estamos ante la figura de la suspensión de derechos políticos. Estamos ante la figura de la suspensión de la ciudadanía, es decir, el ciudadano no puede ejercer sus derechos políticos, sus derechos civiles. ¿En qué casos? Cuando de por medio exista una resolución judicial de interdicción. ¿Qué viene a ser la interdicción?
Es un proceso judicial mediante el cual se declara la incapacidad de una persona que es mayor de edad. Por ejemplo, tenemos quizás una persona que sufra de algún deterioro mental, que no puede gestionar su vida en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque sufre de una enfermedad, de tal manera que alguien tendrá que decidir por él, de tal manera que en un proceso judicial se acredita esa incapacidad mental y sobre esa base se le otorga a un representante, en este caso al tutor, la representación y la tutela de esa persona incapacitada. En este caso, lógicamente, aquella persona que ha sido declarada con una resolución de interdicción no podrá ejercer sus derechos civiles, sus derechos políticos, ¿no es cierto? Porque no está en la capacidad para hacerlo. En representación de esta persona se elegirá un tutor, ¿no? Que va a ser una persona también mayor de edad, que va a administrar los bienes de la persona incapaz, va a decidir por ella, pero esas decisiones lógicamente tienen que ser razonables y favorables para garantizar la vigencia de la persona incapacitada. Jamás podría darse en un escenario contrario, así no lo avala la ley. Los derechos políticos y civiles también se van a perder por sentencia con pena privativa de la libertad. Por ejemplo, aquellas personas que han sido condenadas por la comisión de un delito doloso y están pagando su condena en los centros penitenciarios, lógicamente podrá entenderse de que no pueden ejercer sus derechos políticos. Estos están suspendidos mientras que dure la pena privativa de la libertad. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, derecho a ser electo, derecho a asociarse con fines políticos. Muy bien, entonces el Poder Judicial también puede inhabilitar el ejercicio del derecho a ser elegido o el derecho a asociarse con fines políticos. Artículo 34. Artículo 34. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo mientras no haya pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley. Muy bien, este artículo en comento hace mención a que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se les reconoce el derecho al voto. Tienen el derecho garantizado de formar parte de las elecciones de nuestras autoridades. Sin embargo, también tienen una restricción. La restricción opera en que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden realizar actividades partidarias, es decir, no pueden formar parte de un partido político, no pueden realizar manifestaciones, no pueden, no tienen restringido el derecho a huelga, ¿no es cierto? No pueden realizar actos de proselitismo político, es decir, no pueden formar parte de un partido, no pueden difundir ideología político-partidaria, no pueden realizar actividades que permita, digamos, conseguir adeptos políticos.
mientras no hayan pasado a la situación de retiro, es decir, mientras estén en pleno ejercicio de su función como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se les está restringido todos estos derechos políticos. Sin embargo, si estos pasan a la situación, a la condición de retiro, oficiales en retiro, suboficiales en retiro, miembro del ejército peruano en retiro, en ese caso, recobran los derechos políticos. ¿Qué viene a ser el proselitismo político? Ya, proselitismo es. Aquí ha habido un error de tipeo. Se dedica a convencer a nuevos seguidores para alguna causa política como una elección. Muy bien, a efectos, lógicamente, de conseguir adeptos para una causa partidaria, ¿no es cierto? Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral. Muy bien, para construir democracia es importante reconocer la vigencia, es importante reconocer el papel que cumplen los partidos políticos, porque son organizaciones político-partidarias que forman cuadros políticos, aquellos que van a poder postular algún cargo político, de tal manera que en elecciones democráticas internas dentro del partido tendrá que elegirse a los mejores cuadros, es decir, a los mejores líderes políticos que representen al partido, que representen los objetivos partidarios, a efectos de que se pueda conseguir algún cargo político y de esta manera poner en práctica el programa político partidario, pero que necesariamente tiene que armonizarse con la Constitución. Muy bien. Es importante también la presencia de partidos políticos, no solamente en la etapa electoral, sino que también en la etapa postelectoral, después de haber obtenido los ganadores de las elecciones políticas. Los partidos políticos también cumplen un rol importante porque velan por el cumplimiento de la democracia, el cumplimiento de la Constitución, de tal manera que los voceros, los representantes del partido político, representan de alguna manera la opinión pública, que en muchos casos realiza una labor de crítica a las acciones del gobierno. Crítica constructiva, tendríamos que entenderlo así, lo cual sería saludable porque se trata de contribuir con la gestión. Sin embargo, en la práctica observamos que a veces esa crítica se aleja de lo constructivo y más tiene una intención de destruir, de desprestigiar, lo cual lógicamente no es saludable, lo cual lógicamente, lejos de construir democracia, lo que hace es fomentar la ingobernabilidad. Lamentablemente, nuestro escenario evidencia muchas de estas actitudes, ¿no es cierto?
Muy bien. Proseguimos. Tenemos el artículo 36. ¿Qué es lo que sostiene y establece el artículo 36 de nuestra Constitución? El Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue. El asilo político o diplomático es el derecho que tiene toda persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiera por razones de un juicio político que se le esté siguiendo. Este es un derecho internacional que es mencionado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Muy bien, tenemos un ejemplo inmediato. El expresidente Alan García solicitó asilo político al gobierno uruguayo que no aceptó el pedido de asilo a Alan García porque entendió de que este pedido iba a vulnerar el recto procedimiento que se le venía iniciando, de tal manera que no había un contenido político, lo que había eran indicios de corrupción, de tal manera que no podrá confundirse, ¿no es cierto?, la persecución política con las investigaciones realizadas por la Fiscalía ante la evidencia de la comisión de delitos. Entonces, así lo entendió Uruguay y en su momento rechazó ese pedido de asilo político a Alan García, porque se entendió de que no había persecución política, ¿no es cierto? Muy bien. Artículo 37. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados y según el principio de reciprocidad. No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio, ni el magnicidio, ni el terrorismo. ¿Qué viene a ser la extradición? Es un mecanismo de cooperación judicial internacional en virtud del cual, mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega de un procesado o condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiera impuesto. Tenemos el ejemplo de César Inostroza, quien ante la inminencia de investigaciones por la evidencia de actos de corrupción, viajó, ¿no es cierto?, a España y lógicamente aquel país no puede entregarlo así por así a este señor, sino que previamente tendrán que cumplirse los procedimientos de extradición que aseguren de que el perseguido no es perseguido por situaciones de raza, de etnia, por situaciones políticas, sino que realmente se acredite de que se ha escapado de la justicia nacional, burlándose de las investigaciones que en un escenario democrático los ciudadanos tienen
toda la responsabilidad y la obligación de contribuir con esas investigaciones para esclarecer los hechos. En el caso de César Inostroza, justamente se ha iniciado un proceso de extradición. El Estado ha pedido la extradición al gobierno español, gobierno que lógicamente está evaluando y está calificando ese pedido. Entonces, opera aquí el procedimiento legal. Nada puede realizarse sin la existencia de un procedimiento que asegure los derechos fundamentales de la persona. Así haya cometido delitos en forma flagrante, igual tendrá que someterse a procedimientos legales, justamente para asegurar la vigencia de derechos humanos, que lo tienen todas las personas, sin importar su condición de procesado, de condenado, de ciudadano libre. Artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Este artículo es importantísimo, al igual que los demás, pero sobre todo este artículo tiene un trasfondo, tiene una implicancia gigantesca. Consiste en que todo peruano debe de internalizar su conciencia cívica, su conciencia patriótica y defender los intereses nacionales. Ello tendrá que plasmarse en todas las dimensiones, facetas y actividades del ciudadano. Sobre todo en aquellos contratos que celebra el Estado con otros estados o con otras empresas transnacionales. Allí tendrá que celebrarse ese contrato defendiendo los intereses nacionales. Esto está reconocido en la Constitución. Muy bien, de tal manera que si a pesar de la existencia de este artículo no se cumpliera con la defensa de los intereses nacionales, consideramos que el que tiene la culpa aquí sería el ser humano y no la Constitución. El ser humano que incumple los artículos que tienen un sentido de justicia, que buscan el desarrollo. Complementando esto, indicarles de que un factor determinante para el fracaso del ordenamiento jurídico del sistema constitucional, lógicamente, un factor determinante viene a ser la conducta del individuo, la conducta del ser humano, quien se va a encontrar en un escenario entre cumplir con el espíritu de la ley o incumplirlo para maximizar su beneficio propio. Entonces, aquí entramos a un plano de aplicación de la moral, ¿no? De aplicación de los valores, de tal manera que así tengamos la mejor constitución considerada así desde un plano doctrinal o teórico, esta jamás va a poder tener éxito si es que el ser humano no la cumple, si es que el ser humano la vulnera. Por eso es importante difundir la conciencia cívica, el respeto de los símbolos patrios, los valores patrios, de difundir el respeto a la Constitución. De nada nos sirve de que entremos a un escenario de reformas constitucionales por doquier, porque ello, lejos de asegurar, de otorgarnos seguridad jurídica tan importante para el desarrollo cultural, económico, social, estaríamos en un escenario de inestabilidad jurídica, y lo cual se vería reflejado justamente en el desarrollo
en el subdesarrollo económico, cultural, de infraestructura. Tenemos países desarrollados que justamente evidencian que allí se ha consolidado la estabilidad jurídica, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que ha construido su éxito y su desarrollo sobre la base de una sola constitución, aquella constitución que ha garantizado su independencia. Esa es la misma constitución que viene aplicándose hasta la actualidad. Por supuesto, ha habido enmiendas que complementan el texto puro, el texto original, pero allí se observa que su desarrollo se construye sobre la base de la paz, sobre la base de la seguridad jurídica, ¿no?, que permite que los agentes económicos puedan invertir en un escenario claro, donde las reglas de juego sean claras, ¿no? Muy bien chicos. Entonces, hemos terminado con el análisis puntual de los artículos políticos, de tal manera que vamos a detener la grabación